Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta quinta sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. A nombre del presidente, el doctor Guillermo García Pinto, estoy dando la bienvenida a esta sesión sobre el tema de columna que está siendo coordinado a partir de este momento por el doctor que se hace cargo de todo el servicio y que nos va a mostrar junto con todo su grupo toda la plática que ya les había llegado, a todos ustedes. Por ahora, la doctora Frida me va a hacer el favor de leer el acta de la sesión anterior y ya con ustedes quedará todo el grupo que va a seguir la sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Guillermo García Félix. Es un placer saludarlos a todos. Buenas noches. Y pues también le mandamos un saludo a nuestro presidente, el doctor Guillermo García Pinto. Voy a dar lectura al acta de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 1 de mayo del 2022. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la cuarta sesión reglamentaria y de negocios correspondiente al Consejo Directivo 2020-2022, iniciando a las 13 horas con un registro de 34 asistentes, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. En el marco del 67º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México 2022, evento realizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México, se realizó la lectura del acta de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios, dando inicio con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Negrete Corona. El doctor Daniel Diego Boll dio lectura al acta anterior, celebrada el 6 de abril, a cargo del doctor Alejandro de Jesús Espinosa Gutiérrez, titular del capítulo de alta especialización en mano y muñeca. Posteriormente, el doctor Humberto González Ugalde presentó el informe preliminar de los resultados del 67º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México 2022, en el que se observaron que hubo 3,543 congresistas, 383 profesores nacionales, 78 profesores extranjeros. El doctor Alejandro S. Santiesteban presentó el informe preliminar financiero de ingresos y egresos, dejando un margen positivo. En el desahogo del último punto del orden del día, se realizó la votación para presidente del Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México 2024, confirmándose la presidencia del doctor Justino Fernández Palomo. Se incluyó en asuntos generales invitación a diversos eventos. A las 14 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura de la cuarta sesión reglamentaria de negocios. Si existe algún comentario o pregunta, favor de realizarla. No habiendo ninguna pregunta o comentario, muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora a eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se han restaurado las actividades de forma normal en horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver a sus necesidades, hasta que de manera oficial se dé por terminada la pandemia. Se realizó el pasado 26 de mayo de manera oficial la entrega de nombramientos a los titulares de capítulo de alta especialización y de comités de desarrollo académico, iniciando las actividades académicas para el bienio 2022-2024 y de nuestro 60º Congreso Nacional de Ortopedia. Se hace una mención especial de la entrega de un reconocimiento al doctor Jorge Negrete Corona por la destacada labor desempeñada durante su gestión. ¿Te perdiste de nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Aprovechamos para darle
una muy cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. El doctor Fernando Gómez Verdejo, al doctor Luis Mario Montes Jiménez, al doctor César Sánchez Contreras y eméritos, doctor Jorge Negrete Corona, doctor Federico Cisneros Reinfogel. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Adrián García Suárez, titular del capítulo de alta especialización en columna, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro del día de hoy, Patología de disco intervertebral lumbar. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. A todos, muy buenas noches. Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Quiero iniciar agradeciendo la confianza de nuestro presidente, el doctor Guillermo García Pinto, de coordinar en este bienio el capítulo de columna. Los grandes proyectos inician con algunas ideas, pero quienes las concretan son los expertos que las matizan. Razones por las cuales, para este bienio, he tenido la oportunidad de conjuntar un brillante equipo de trabajo con el cual hemos fragmentado la columna en subtemas para dar lo mejor de cada uno de nosotros en beneficio de nuestro colegio. Les presentaré a los miembros del equipo. Como secretaria, la doctora Miriam Murguía Casas. Se ocupará de deformidades en niños y adultos el doctor Mauricio Montalvo Galindo. Trauma y heridas por proyectil de arma de fuego nos ayudarán el doctor Cristóbal Herrera Palacios y el doctor Jesús Alberto Ruiz Rivas. En mínima invasión tenemos al doctor Manuel Rodríguez García. En degenerativo nos apoyará Jesús Manuel Herrera León y el doctor José Luis Estrada Pérez. En la parte de endoscopía estará el doctor Alfonso García Chávez. El área de salida torácica será con el doctor Rogelio Josué Solano Pérez. Osteoporosis, el doctor Federico Cisneros Dreinhofer. Infecciones, el doctor Guillermo Iván Ladewick Bernaldez. Cirugías de revisión, el doctor Edgar Enrique Leiva Medellín. Humores, la doctora Carla Lisset García Ramos y el doctor Eduardo Callejas Ponce. No podemos olvidar el área legal, que la ocupará y nos apoyará el doctor Roberto Hernández Rodríguez. Uno de los objetivos es sesionar el último viernes de cada mes. Para quienes deseen acompañarnos, serán bienvenidos. Siempre me han agradado los retos y en esta ocasión me siento con un compromiso muy grande que solamente con un grupo de muy buenos amigos lo podía cumplir. En esta sesión reglamentaria abordaremos el tema de patología de disco intervertebral y algunas alternativas de tratamiento, ya que, aunque es una afección muy frecuente en la práctica diaria, creo que nunca podrá existir una sola opción terapéutica para resolverlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche y nos veremos en la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Jesús Manuel Herrera León. Soy médico adscrito del Hospital Victoria de la Fuente Narváez, del Hospital de Ortopedia, en el servicio de cirugía de columna. Y en este caso vamos a hablar acerca de la patología del disco intervertebral lumbar. Y le quiero agradecer al doctor Adrián García Suárez por la invitación. Y también al presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, el cual vamos a hablar respecto a esta patología, pues muy común, y que es una de las causas principales
de atención médica. Bueno, rápidamente me voy por la definición, que es el dolor lumbar en relación a una afección discal mediado por células y que va a progresar hacia una falla estructural, ¿no? El dolor lumbar, hay que recordar que va desde lo que es el pliegue glúteo hacia la parte cefálica, que es el borde inferior de las costillas. En cuanto a estadística, rápidamente, es el dolor más incapacitante que está en relación a una persona de trabajo, una persona de actividad eh, laboral como tal, en más de 18 años, y que estas personas en el 30% van a ser síntomas leves, ¿de acuerdo? Eh, Van a persistir incluso con cualquier método de tratamiento, y en el 25% de estos síntomas leves pueden progresar a un empeoramiento de los síntomas. De acuerdo a lo que es la patología, la lesión discal puede ser dividido en varias categorías, entre ellas lo que es la parte congénita, la parte traumática degenerativa, que vamos a ahondar más en este aspecto, la parte infecciosa, inflamatoria, la parte neoplásica, y la variante morfológica de significado incierto. Bueno, la parte congénita o de desarrollo va a estar en relación a un cambio morfológicos como de adaptación en cuanto al crecimiento anormal, ya sea cuando se presenta escoliosis o listosis tempranas. Y de acuerdo a esta bibliografía que encontré, también existe la variante, o más bien existe una predisposición cuando existe una variación o una alteración en el gen que afecta directamente a la colágena tipo 9, en donde, como podemos ver en el esquema, aquí en este método experimental que se hicieron en ratones, se puede demostrar que cuando existe una carencia de este gen, existe un deterioro a nivel intradiscal, que es esta parte, entre lo que es las plataformas adyacentes y por consecuencia el deterioro del anillo fibroso y el núcleo pulposo. En cuanto a la parte degenerativa, bueno, hay que distinguir entre si existe un desgarro, anular, que bien puede ser radial, concéntrico u horizontal, y que estos pueden ocasionar, eh, pueden conllevar a una protrusión discal, aunque no siempre es la regla, ¿no? Y principalmente el desgarro anular, como se puede ver en la imagen, se puede presentar en edades tempranas, incluso a partir de los 18 años o antes, 16 años, sobre todo que existen factores predisponentes, ya sea obesidad principalmente, o personas que se dedican a trabajos excesivos o extenuantes, ya sea trabajadores de la construcción, principalmente cargadores, este, o comerciantes, ¿no? En cuanto a la degeneración, va en relación a la edad y se divide básicamente en dos categorías. La espondilosis deformante, que está en relación con la edad, sobre todo a partir de los 50 años, que ocasiona cambios en lo que es la parte ósea, la parte también ligamentaria y la osteoporosis intervertebral, que hay que tener mucho cuidado porque estos se presentan a edades tempranas, en donde existen pues prácticamente la ausencia de espacios intervertebrales, el disco está totalmente negro y también conlleva a un deterioro en cuanto a la, al- a las partes estructurales y por consecuencia al dolor que esto representa, ¿no? Me regreso otra vez. En cuanto a estos dos, finalmente, este deterioro degenerativo conlleva una a un cambio en la actividad anabólica, en catabólica y un incremento en las citocinas que van a ser nociceptivas y proinflamatorias. Entonces, existe una neurotización. ¿Qué significa esto? Es el dolor neural, que va a ser, las citocinas van a ser una infiltración a través del nervio sinovertebral y basivertebral conduciendo al dolor, ya que esto está directamente en relación a lo que es la cadena simpática, que está en la parte lateral de los cuerpos vertebrales, y que esto finalmente va a dar un dolor discógeno. ¿Qué es el dolor discógeno? Bueno, pues es el dolor que está en relación a la flexión, a la inclinación lateral y, y también está en relación a la intolerancia a la sedestación, ¿de acuerdo? Y, y al alivio, sobre todo en la parte, cuando con el decúbito lateral o con la ausencia de algún esfuerzo. El paciente simple y sencillamente se queda inmóvil o quieto para que el dolor deje de presentarse. Hay que tener en cuenta lo que son las banderas rojas, sobre todo para distinguir el dolor discógeno. Eh, brevemente hablando, lo que es si existe fiebre, pérdida de peso, menores de 18 años, eh, si existen asociaciones a enfermedades adyacentes, o simplemente un dolor
no controlable, entonces hay que tener mucho cuidado, puesto que deja de ser un problema discógeno hasta cierto punto común, y ya pasa a ser algún otro proceso de más cuidado o de mayor alerta, ¿no? Bueno, en cuanto a herniación, estamos hablando que se tiene que evaluar en el disco intervertebral desde un plano axial a un plano horizontal, que lo recomendable sea un estudio especializado en donde se divide en cuadrantes, en 25% por cada cuadrante, y en este caso la afección se llama localizada en cuanto a la herniación, cuando existe una afección del 25%, una herniación de base ancha en donde existe una afección de más del 25 o un 50%, o un abultamiento simétrico en donde existe un aumento en toda la circunferencia del disco intervertebral. Esto se ve básicamente ya por los cambios degenerativos crónicos. En cuanto a la herniación de ampliada o también o focalizada, hay que distinguir lo que es la extrusión, en donde la extrusión va conllevando al deterioro del ligamento longitudinal posterior, al secuestro de este mismo, de acuerdo que bien puede ser parte del contenido y estar solamente localizado, o puede estar totalmente secuestrado tanto cefálico como caudal. Ok, bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo los cambios en las secuencias de disco intervertebral a través de la resonancia magnética, de acuerdo a la clasificación de Firman, va a haber una progresión en cuanto a los cambios de intensidad que se van presentando, en donde del 1 al 5 se van generando incluso hasta llegar a un disco colapsado, ¿no? La clasificación de Firman es muy universal y sobre todo altamente recomendable para que podamos, entre lo que son los clínicos y también no solamente cirujanos de columna, sino también médicos radiólogos o médicos generales, deberían manejar para que podamos entender cuál es el grado de severidad de nuestros pacientes. La cascada degenerativa, que es la historia natural ya publicada en Vertical de Willis, conlleva la deshidratación y cambios en la concentración de lo que son las sustancias principales que interfieren en lo que es el disco intervertebral y su núcleo, que son los proteoglucanos y sulfato. Es decir, existe un proceso, como había comentado, catabólico a anabólico, ¿de acuerdo? En donde existe una disminución de la altura del intervertebral. Esto va a llevar a una hipermovilidad de las facetas, o en este caso, si es más superior, de los procesos uncinados, como la formación de osteofos, cambios en lo que es la lordosis natural, debilitamiento del disco y a la herniación. Todo esto para llevar a cabo el dolor característico del proceso degenerativo lumbar. Y los cambios MODIC, que son los cambios que son a presentar precisamente a nivel de resonancia magnética, en donde precisamente existe una infiltración grasa a nivel de los cuerpos vertebrales. Son 3 tipos de cambios MODIC. Rápidamente hablando, en el tipo 1 hay una disminución de la intensidad en la secuencia de T1 e incremento en lo que es la secuencia de T2. Es un cambio degenerativo agudo. En el tipo 2 hay un aumento de la intensidad de señal en la secuencia de T1 y una ligera hiperintensidad, o no existen cambios en la secuencia de T2, y ahí va a haber una degeneración ósea, ¿de acuerdo? Sobre todo en las plataformas adyacentes. Y en el tipo 3 hay una disminución de intensidad en las señales tanto de T1 como T2, y que va a estar asociada a una esclerosis extensa, ¿de acuerdo? De mi parte eso es todo, y nuevamente gracias por la invitación. Continuamos con las pláticas. Buenas noches, el día de hoy hablaremos de inestabilidad del disco lumbar en este capítulo de columna del Colegio Mexicano de Ortopedia. Primero iniciaremos con la fisiopatología. La patología del disco intervertebral es una patología muy frecuente a nivel lumbar, de los segmentos más móviles de la misma,
Y recordando que los movimientos más amplios son los movimientos de flexo-extensión, así como el segmento de mayor movilidad es a nivel de L4, L5 y S1. La inestabilidad vertebral se define como el aumento global del desplazamiento de las vértebras en los movimientos de la columna vertebral. Para ello tenemos que definir cuál es la unidad funcional de la columna. Esta está ya definida por dos cuerpos vertebrales y un disco intervertebral, el cual está acompañado de su complejo ligamentario, mismo que tenemos ligamentos anteriores y posteriores, el ligamento longitudinal anterior, el posterior, el ligamento amarillo ya dentro del complejo posterior, el transverso, el supraespinoso y el ligamento interespinoso. Todos ellos nos dan la estabilidad de la columna. Tenemos que definir también que el disco intervertebral está formado por un anillo fibroso, un núcleo pulposo y las placas fibrocartilaginosas que limitan a los mismos. El disco intervertebral en su anillo fibroso está compuesto de fibras de colágeno con una disposición helicoidal y está anclado a las placas fibrocartilaginosas a través de las fibras de Charpey. Entonces, estas van haciendo una transición importante, gradual, y la placa cartilaginosa que está en el borde del cuerpo vertebral permite también el acceso a nutrientes que pueden trasladarse hacia el disco. Algo muy importante es el núcleo pulposo, lo cual nos da que es una formación a través de los restos de la notocorda. Y entonces su celularidad está muy escasa y va disminuyendo con la edad. El agua está unida de forma iónica y es reversible de acuerdo a las macromoléculas del ánulo y de la matriz. La matriz aumenta en la periferia y hacia el centro se va haciendo más densa. Está formada por glucoproteínas y mucopolisacáridos, como el ácido hialurónico, el condroitín y el queratán sulfato. Estas macromoléculas están sintetizadas por condrocitos que tienen una vida media de 2 a 14 días aproximadamente. Esto nos permite hablar de la biomecánica del segmento, biomecánica de la columna en general. El núcleo está englobado por las placas, como ya lo habíamos determinado, y tiene una función de amortiguar y transmitir las cargas de la vértebra. Principalmente tiene tres presiones. La presión hidrostática, que es la presión ejercida por los líquidos o el agua que está dentro del disco intervertebral. La presión de turgencia, que está definida como la presión de contrarresistencia de un cuerpo y es capaz de expandirse absorbiendo cada vez más agua. Y la presión oncótica, que es la suma de estas dos. Esto nos va a generar que tengamos distintos tipos de movimiento en el núcleo pulposo, de tal manera que cuando existe una elongación de los cuerpos vertebrales, el núcleo pulposo se expande y permanece en el centro. Cuando estamos en reposo, el núcleo se mantiene concentrado y en el centro. Y cuando hay una compresión, este se hace de forma elíptica para repartir las cargas hacia anterior y hacia posterior. Cuando tenemos movimientos distintos de inclinación lateral, el núcleo se va a desplazar de manera contralateral al mismo. Y cuando hay una extensión de la columna, el núcleo pulposo se descargará hacia la parte anterior. Cuando hay una flexión, este se descargará hacia la parte posterior. Entonces, de acuerdo a esto, podemos determinar la inestabilidad de la columna. Y la inestabilidad está definida como la pérdida de la rigidez del segmento móvil que causa dolor y una posible deformidad y pone en riesgo las estructuras neurológicas circunvecinas. Esto está generado por un movimiento anormal del disco intervertebral y aplica las causas. Esto genera daño de acuerdo a las estructuras que tenemos alrededor,
generando una mayor movilidad de los ligamentos, de la cápsula y de los músculos que van a producir una inflamación y alteran la capacidad de respuesta de una carga normal. Podemos definir la inestabilidad en este pequeño cuadro, en este diagrama, en el cual podemos encontrar ahí que hay una disfunción y una inestabilidad. Cuando hay una disfunción, esta es generada por lesiones, por inflamación de todas las estructuras que están alrededor del disco. Existe una sinovitis, por ejemplo, por hipomovilidad, lo cual nos va a causar una laxitud capsular y a su vez esto va a generar una subluxación, generando en el cuerpo una hipertrofia facetaria, lo que nos va a concluir con una estenosis foraminal. Y del otro lado tenemos las lesiones que puede haber en todas estas estructuras y que van a generar una disrupción interna, asimismo como una resorción del disco, lo que generará una respuesta en el cuerpo de manera prolongada de osteofitos que a su vez van a generar también una estenosis. Esto nos va a definir una inestabilidad o nos va a ir provocando atrapamiento de los nervios de manera lateral o estenosis central. Tenemos dos criterios principales de inestabilidad. Los que muchos conocemos, que es los criterios de Waite y Panjabi, los cuales están definidos en criterios de destrucción de los elementos anteriores y posteriores. La suma de todos estos puntos, si es mayor a 5, nos va a generar una columna inestable. Entonces, la destrucción de elementos anteriores y posteriores tiene 2 puntos cada uno. Los criterios radiográficos que vamos a encontrar a la flexión y a la extensión con una traslación sagital de 4.5 milímetros o el 15% del desplazamiento. Y la rotación sagital que va de acuerdo al nivel en el cual estemos investigando, que es 15 grados de L1 hasta L3, mayor a 20 grados de L4 a L5 y mayor de 25 grados en L5 S1. La traslación y la angulación sagital están definidas por también la cantidad de deslizamiento de la misma y la angulación por mayor de 22 grados. Generando también si tenemos un daño a la cauda o un daño a la carga anticipada que ya habíamos mencionado. Tenemos también estos otros criterios de inestabilidad definidos en la clínica de anatomía lumbar de la columna lumbar y sacra, los cuales son primarios y se dividen en primarios y secundarios. Los primarios es el movimiento axial y rotacional, translacional y la retrolistesis, la escoliosis y la disrupción interna del disco. Y los secundarios todos son posteriores a un proceso quirúrgico. Entonces, podemos dividirlos en sagital. En sagital vamos a ver las imágenes, un desplazamiento angular, el cual puede ser, esta angulación puede ser mayor a 20 grados. Si tenemos una anterolistesis también, mayor de 3 milímetros, entonces se puede definir que hay criterios de inestabilidad. O una retrolistesis, como en la tercera imagen, en la que se observa el cuerpo vertebral superior deslizado de 2 a 3 milímetros. En la imagen coronal podemos definir una inestabilidad rotacional, como habíamos mencionado en la escoliosis. La escoliosis genera una rotación en los cuerpos vertebrales que nos va a ir generando una inestabilidad con el paso de los años. La inestabilidad lateral, que puede ser traslacional, y esto va a generar una subluxación lateral. Hemos visto mucho esto en los pacientes con escoliosis degenerativa del adulto. Y finalmente el movimiento axial que definíamos como cambios en el disco intervertebral. Podemos ver una hiperintensidad en la resonancia magnética a nivel de la región posterior del disco intervertebral con una intensidad mayor. Los abultamientos del disco, así como el colapso del mismo, generando disminución de los espacios intervertebrales. Ahora, en el libro de cirugía de columna lumbar,
con tratamiento para el dolor de la espalda baja, podemos definir también ahí criterios de inestabilidad y van muy relacionados a los que mencionamos anteriormente. En este estudio, en el cual se definía la imagen como característica para determinar una inestabilidad, menciona la retrolistesis o la anterolistesis de mayor de 3 milímetros, la angulación en la flexoextensión mayor a 10 grados, la generación de osteofitos en la región anterior y en la parte posterior del cuerpo vertebral, y una disminución mayor del 50% del espacio intervertebral. Además, también de el aumento en estas imágenes, como la podemos ver aquí, del edema facetario. En aproximadamente el 82% de los casos de inestabilidad se genera esta imagen con hiperintensidad a nivel del espacio interfacetario, que va a generar también cambios en la misma estructura, generando una hipertrofia facetaria y una hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces, podemos tener una presentación clínica de todo esto que acabamos de mencionar. En general, vamos a ver que los pacientes van a tener dolor lumbar, van a generar ciatalgia, definido así como dolor de glúteo hacia la extremidad, y con cambios en la sensibilidad y la fuerza, que van a generar datos de neurotensión con dolor a la extensión de la extremidad, parestesias y disminución en la fuerza, también en la forma de caminar, ya que regularmente van a presentar, vamos a ver pacientes con una inclinación del tronco hacia adelante y las salientes en distintos lugares, como es en la región sacra, presentando una hiperextensión de la lordosis y una rotación de la pelvis, con una rotación en la cadera y las rodillas en flexión. Esto es una imagen muy característica de los pacientes que llegan con este tipo de dolor. Ahora bien, en las siguientes presentaciones se tendrá que hablar sobre el tratamiento quirúrgico, ya que esto pues solo es el abordaje inicial de este capítulo. Eso es todo. Queda a sus órdenes para sus preguntas y respuestas a través de correo electrónico. Gracias. Buenas tardes, voy a empezar la plática. Soy el doctor José Luis Alcocer, traumatólogo, cirujano de columna. Esta plática la hice en conjunto con el doctor Gerardo Michorena Olivares y Joaquín González Ramírez. Ambos estamos aquí en el Hospital Ángeles, en la unidad de patologías de la columna vertebral. Vamos a hablar un poco de estabilización dinámica y ligamentoplastia lumbar. Los objetivos de la plática es hablar de los ligamentos artificiales lumbares, vamos a abreviarlos con LAL, es estabilizar sin fusionar después de una descompresión y disminuir la frecuencia de la degeneración discal de los segmentos adyacentes. ¿Es necesario utilizar la estabilización dinámica? Bueno, pues hay un sinfín de la literatura, prácticamente evitando la recidiva del hernia de disco, por ejemplo, en segmentos como la anomalía de Bertolotti, es 9 veces más el riesgo de una discopatía y una estenosis espinal en el segmento adyacente de la vértebra transicional. Y obviamente hay referidos que después de una disectomía hay una lumbalgia, hasta un 27%. Entonces, ya platicaron los colegas la importancia del segmento móvil de Junghans, el segmento móvil de intervertebral. Entonces, al tener una patología ya sea discal o algo degenerativo en elementos posteriores como hipertrofia del ligamento amarillo, sinovitis facetaria, hipertrofia o inestabilidad de los ligamentos, pues es algo que nos puede utilizar o ayudar la ligamentoplastia.
Existen diferentes tipos de ligamentos artificiales. Vamos a hablar de la biomecánica, un poquito sobre los segmentos adyacentes y una serie clínica de resultados que tenemos con una técnica híbrida. Vamos a hablar un poco de ligamentos interespinosos laminares, espinolaminares, perdón, y ligamentos interpediculares. Desde 1985, quizás un poco antes, el profesor Senegas ya tenía un prototipo de cómo hacer un espaciador interespinoso ayudado de un ligamento artificial. Graf posteriormente utilizó los tornillos interespinosos en lugar de barras rígidas, barras flexibles con un ligamento. Existen ligamentos con espaciadores propiamente dicho interespinosos, un poco más rígidos como lo que ya es el Wallis, y el DIAM, que es prácticamente un poco más flexible, y ligamentos más rígidos como el Coflex o el X-Top. Posteriormente, ya con la mínima invasión, ha habido diferentes tipos de dispositivos, un poco más de diferentes materiales, pero prácticamente con la función de abrir un poco el espacio interespinoso. Quisiera tocar un punto del ligamento interspine. Este fue un ligamento que en lo personal utilizamos por mucho tiempo. Es muy versátil porque habla de una ligamentoplastía o de un segmento interlaminar más que interespinoso, y obviamente propiamente un ligamento interespinoso. Tiene varias funciones. El problema de este ligamento, un poco lo vamos a ver más adelante, es que si se realiza una descompresión amplia, que prácticamente es el objetivo fundamental de una cirugía, ya sea una disectomía o un recalibraje, abrir los espacios para que haya una buena descompresión, pues este ligamento tiene varias desventajas que pueden migrarse, y lo vamos a ver posteriormente. Lo que nos funcionó mucho fue su dispositivo interespinoso. Ya propiamente estar el Biolig o el Dalos como ligamentos interespinosos. De ligamentos interpediculares hay espaciadores rígidos y hay espaciadores un poco más flexibles con un amortiguador en las barras de los tornillos transpediculares. El profesor Dubois describe el Dynesis, un dispositivo que a mi punto de vista muy bueno, muy rígido quizás, pero en lugar de barras en los tornillos interpediculares, utiliza un cordón de polietileno forrado de un espaciador de policarbonato. Este es un ejemplo de un canal lumbar estrecho y con una inestabilidad de L4, L5. Ya obviamente L5S1 ya con un espacio muy desgastado, y ahí está un ejemplo del Dynesis. Posteriormente se hace un sistema híbrido para realizar una fusión, una artrodesis, más aparte en el segmento adyacente, una barra dinámica. El profesor G, el equipo de Burdeos, desarrollan una barra con un amortiguador, se llama Biodin. En México, pues sí, igual el Dynesis y el Biodin son dispositivos que ya los podemos utilizar de ese tiempo aquí en México. Es una barra fija con un amortiguador, literalmente, que tiene un conector y un anillo viscoelástico y una barra móvil. Prácticamente el segmento móvil es el de arriba. Tiene movimientos de flexión, neutral, de extensión y de rotaciones laterales. Este es un ejemplo del Biodin. Aquí es algo ya en un sistema híbrido, es una artrodesis, es un PLIF en L5S1, y en L4L5 es importante ver cómo en flexión y extensión, si se fijan donde están los amortiguadores, se ven cómo están en flexión un poco más cefálicos y en extensión un poco más caudales. Entonces sí tiene bastante movimiento, mucho más móvil que el Dynesis. El Cosmic son unos tornillos que son, dijéramos, como pues no son biaxiales, dijéramos, nada más en flexión y extensión. En cuanto a rigidez, podemos hablar un poco que los dispositivos interespinosos como el Wallis son menos rígidos, posteriormente quizás el Bidin, y bueno, un poco más rígidos, pues el Dynesis. Es muy importante porque cómo nos hemos peleado con el segmento adyacente. No voy a aterrizar las causas del segmento adyacente, pero sabemos que después de una fusión vamos a tener a corto o a mediano plazo una inestabilidad, ya sea cefálica o caudal, de donde está la artrodesis. Entonces es una muy buena alternativa
tener un dispositivo interespinoso o interlaminar o transpedicular dinámico que nos pueda ayudar a prevenir el segmento adyacente. Complicaciones de los ligamentos, de los espaciadores. Aquí tenemos una catástrofe, tenemos una migración anterior. Este era un paciente con Parkinson que tiene una caída y el paciente tiene 2 años operado, es un paciente mío. Prácticamente está en una caudequina con esta migración del intraspine. Este es otro caso de un dispositivo un poco parecido al Coflex, un dispositivo muy rígido. Vemos cómo se migra el más caudal hacia posterior, haciendo una fractura de las láminas y de las espinosas. Esta paciente pues, se operó y se retiró el dispositivo. Desafortunadamente, por el tipo de textil que son, pues tenemos rechazos al material. Este es un caso, fue un seroma con infección, fue una infección por cándida, también paciente mío. Hay una serie clínica que quiero compartir con ustedes de un sistema híbrido. Quizás me voy a meter un poquito más a la parte tanto de artrodesis como de endoscopía. Es un sistema híbrido para realizar una descompresión endoscópica interlaminar, para realizar una disectomía o recalibraje, haciendo propiamente una estabilización dinámica con ligamentos interespinosos, con el biolíg o el intraspine, y se puede en el mismo tiempo hacer una artrodesis PLIF con cajas intersomáticas de tetano, con una standalone lumbar. Usamos el dispositivo de endospine del profesor de Standó. Hacemos una descompresión, ya sea una disectomía o un recalibraje endoscópico, y ahí es donde viene posteriormente colocar un dispositivo interespinoso, un ligamento propiamente. Utilizamos el ligamento del intraspine, nada más el puro ligamento, o el biolíg. El problema ahorita pues, es que es muy difícil ya encontrar ligamentos solos, ya los proveedores de Kusan, ya ha sido complicado tenerlos. Y en la parte de abajo vemos cómo se hace un sistema híbrido, un sistema con el puro cajas para hacer una artrodesis y arriba una ligamentoplastia previniendo un segmento adyacente. Las cajas que utilizamos son unos cilindros intersomáticos de titanio rellenos de hueso. Y un poquito aquí vamos a explicar cómo se hace la ligamentoplastia. Realmente es una incisión mínima. Antes los hacíamos abiertos, realmente era una descompresión amplia. Abierta, clásica, convencional, un recalibraje de Senegas, una disectomía abierta, y actualmente los estamos haciendo de forma endoscópica, miniope, para tener un poquito de menos de daño a los tejidos, ¿no? Hacemos este tipo de ligamentoplastia. Y aquí sí nada más puedo ver uno de los videos, el de mano izquierda. Vamos a ver ya, este es abierto, no era mínimo invasivo, era abierto, como ya inicialmente en la derecha se veía el movimiento, y en la parte izquierda vemos cómo el movimiento es un movimiento controlado. Me da mucha pena no poderles enseñar el de la derecha, que era la inestabilidad que se veía con este recalibraje, y cómo queda pues fijo y un poco con esa movilidad con el ligamento. Aquí no se ve. Un poquito cómo queda ya hablando con la artrodesis. Dejamos hueso posterolateral y les voy a presentar unos casos. Un caso clínico de una señora de 43 años con una hernia de disco Modic 1 L5S1. Esa es la parte de la resonancia. Y ese es el resultado a 3 meses, con las cajas y con los ligamentos en el segmento adyacente. Esta pacientita le hicimos un control, la verdad es que accedió ella para hacernos un control. Y vamos a ver aquí cómo se ve el antes y el después, ya sin disminuyendo la sinovitis facetaria, la protrusión discal y la liberación de las raíces y el espacio con una descompresión importante, ¿no? Aquí vemos el antes y el después, quizás un poquito menos del Modic por las mismas cajas, y obviamente pues esta es la herida, prácticamente son 3 centímetros de herida. Este es otro caso de otra paciente con una extrusión discal. Prácticamente esta paciente hicimos una
descompresión, una disectomía total, y a ella no le pusimos nada más el ligamento. Si se dan cuenta, tenía en L5S1 tenía una espina bífida, entonces no se pudo anclar ahí el ligamento, pusimos puras cajas, y arriba sí pusimos el dispositivo en L5S1, ¿no? Con flexión y extensión podemos ver que sí tiene cierto movimiento las espinosas, está controlado el segmento L4, L5, y L5S1 pues, prácticamente está fusionado. Esta es una imagen del antes y el después, ahí con la herida, prácticamente es una herida pequeña. Y un poco más ya centrados en la plática, es un canal lumbar estrecho en 2 niveles con una espondilolistesis, una señora de 69 años que nada más fue con ligamentos. Me parece que este es el caso de que le estoy poniendo en el video, cómo se veía antes ese movimiento, prácticamente la pura espondilolistesis ya con el ligamento queda fijo, estable, pero también con cierto movimiento. Tenemos 86 casos en 5 años, 30 con extrusiones discales y MODIC 1, que se les trató con cajas y ligamentos, 28 con puro canal lumbar estrecho, un nivel, puro ligamento, 19 canal lumbar estrecho con 2 o más niveles con puro ligamento, y 9 casos con espondilolistesis grado 1 con cajas y ligamentos. Aproximadamente tenemos un tiempo de 1 hora 40, más o menos 70 minutos por nivel, una estancia hospitalaria de 48 horas postoperatorio, y prácticamente estamos haciendo estudios a 2 años posoperatorios. Ahora en AMSICO vamos a presentar los resultados, es lo que estamos evaluando, EVA, OWSTRI, las escalas de funcionales, tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria, y la función intersomática, que realmente sí haya una fusión por la controversia que son standalone. Conclusiones. Los ligamentos interespinosos se puede considerar ya como un sistema mínimo invasivo de estabilización dinámica. Hernias y canal lumbar estrecho es una muy buena indicación en pacientes jóvenes, hernias quizás, y mayores canal lumbar estrecho. En algunos casos el ligamento lumbar es mejor solo que una descompresión o a la fusión. Pues muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de patología de disco intervertebral lumbar tratada por ALIF vía anterior. Dentro de los antecedentes sabemos que una fusión o una artrodesis es una cirugía para fusionar de manera permanente 2 o más huesos en la columna vertebral para que no haya movimiento entre ellos. Estas fusiones o artrodesis se pueden realizar en la columna, en la rodilla, en el carpo, tarso, cadera, etc. Dentro de los antecedentes tenemos que en 1906 se describió el primer abordaje transperitoneal descrito por Müller. En 1944, un abordaje retroperitoneal descrito por Iwahara. En 1950, un abordaje extraperitoneal para enfermedad de POTS descrito por Hodgson. En 1963, Harmon y Sachs usaron pines o tornillos tipo Schanz para la vía anterior. En 1982, el doctor Harms desarrolla la técnica del TLIF. En 1986, Steffi, y en 1991, Brantingham publicaron las cajas PLIF de carbono rellenas con injerto. En 1989, Marnet desarrolla la prótesis lumbar ProDisc. En 2006, la ProDisc es aprobada por la FDA. En el 2011, Norod desarrolla la teoría de la cascada discogénica. Y dentro de los antecedentes de la vía anterior aquí en México, no debemos de olvidar a doctores como el doctor Reyes Sánchez, al doctor Braulio Hernández, muchísimos que ahorita se me olvidan sus nombres, pero muchos doctores que también ya tienen una gran historia del desarrollo de la técnica vía anterior de la LIF. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente en el trastorno de disco lumbar con radiculopatía, que prácticamente es donde se engloba la enfermedad degenerativa discal, en inglés Degenerative Disc Disease, en lo cual pues entran muchísimos diagnósticos que
en los códigos internacionales de enfermedad tal vez no están como tal, como el colapso discal, como la discartrosis, y que al final de cuentas todo eso lo tratan de englobar en trastorno de disco lumbar con radiculopatía. Y que dentro de los procedimientos que tenemos, pues está una microdescompresión selectiva, una microdisectomía, una microdisectomía endoscópica, un TLIF, una prótesis de disco y artrodesis intervertebral vía anterior, el ALIF. ¿Cuáles son las indicaciones cuando tenemos una enfermedad degenerativa discal? Pues bueno, pues que haya una hernia de disco y que esta hernia de disco tenga los siguientes parámetros: que tenga un colapso discal, que tenga cambios MODIC tipo 1, que haya sido una hernia de disco recidivante, o que se haya perdido la lordosis en el segmento, o se hayan perdido los parámetros espinopélvicos. La cirugía de columna lumbar fallida también pudiera ser alguna de las indicaciones. Este término que ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, algunos otros ponentes, que sería mejor llamarlo síndrome de dolor persistente posquirúrgico. ¿Qué debemos de tener ya una vez que tenemos a nuestro paciente? Bueno, ya hacer una valoración preoperatoria, tener una adecuada selección del paciente, tener y verificar una adecuada perfusión distal, tener una adecuada radiografía lateral de columna, tener estudios vasculares, es una incógnita. Resonancia magnética, si tenemos una buena imagen, vamos a poder determinar nuestro punto de acceso, nuestro target de acceso, el cual generalmente, teniendo buena imagen en la resonancia, lo vamos a poder realizar y planear. O sea, un estudio vascular realmente no es necesario como tal. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues bueno, no tener un conocimiento adecuado de la técnica, de la anatomía, que el paciente o la paciente tenga antecedentes de cirugías mayores abdominales o ginecológicas, cirugías retroperitoneales acompañadas de sepsis, que haya una teromatosis importante de la aorta abdominal. Los hombres jóvenes, algunos centros en algunas clínicas o incluso en algunos artículos mencionan que preferiblemente no hacer vía anterior por el riesgo de eyaculación retrógrada. Entonces es una contraindicación relativa. La incisión de la piel, pues bueno, va a ser infraumbilical o paralateral umbilical. Generalmente con el abordaje que vemos inferior es suficiente para entrar a L4, L5, S1. En ocasiones, cuando ya se tiene experiencia, incluso el mismo abordaje infraumbilical alcanzamos y podemos llegar incluso hasta L3, L2. Cuando no se tiene todavía la destreza o la experiencia suficiente, es mejor hacer el paralateral umbilical, como el que vemos en la imagen, que menciona L2, L3, L4, L5, ¿vale? Bueno, ¿qué dice lo que viene siendo la bibliografía? Pues bueno, Manan menciona que las ventajas de la LIF sobre otros abordajes incluyen una exposición adecuada de los cuerpos, una adecuada visión directa de la línea media, y lo cual permite una limpieza eficiente del espacio discal, maximización del tamaño y la superficie del implante. También permite preservar los músculos de la columna posterior, el anterolateral, lo que reduce la discapacidad postoperatorios. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que incluyen complicaciones como una lesión vascular entre el 2.2% y el 6.7%, una lesión visceral es del 5%, una eyaculación retrógrada, disfunción simpática del 3% y infección del 1 al 3%. Asimismo, Manan en su estudio checó que al final de cuentas la puntuación del dolor de leva mejoró de un promedio de 7.6 a 2.2, la ODI mejoró del 56.9% al 17.8% y ambas alcanzaron diferencias significativamente estadísticas. La tasa de fusión radiológica fue del 91% y la tasa de éxito clínico general fue del 93%. En conclusión, menciona que la fusión de ALIF estanolona ha mostrado resultados prometedores debido a los recientes avances en las cajas, sobre todo para niveles del E4, L5, L5, C1, pero que sin embargo se debe de individualizar cada paciente y su proceso patológico y obviamente la anatomía de cada paciente.
Mansur, en un estudio, en una revisión sistemática que hizo de 5.517 pacientes, a los cuales fueron 6.303 niveles, encontró que la tasa del estanolon fue del 88.2%, pero que el uso de placa de fijación bloqueada produce o alcanza una fusión incluso del 94.2%. Prashant, igual, en un estudio que realizó comparando la descompresión indirecta, encontró 140 pacientes con 184 niveles, la fusión lumbar resultó en una mejora significativa, y que obviamente también mejoraron las dimensiones foraminales, pero que también mejoraron otros parámetros significativamente como la altura discal anterior y la altura discal posterior, y que la altura discal posterior se correlacionó significativamente con la altura foraminal discal. Formica, en una revisión sistemática de la vía anterior en cuanto a corrección del balance sagital, encontró que todos los parámetros espinopélvicos mejoraron posoperatoriamente y que las cajas hiperlordóticas fueron estadísticamente más eficaces para la restauración de la lordosis lumbar y la lordosis de cada segmento, y que la tasa de fusión global fue del 94.5%. Él menciona que esta técnica permite obtener una distribución óptima de la lordosis, de un soporte anterior sólido a la columna, y hay menores complicaciones y mayores tasas de fusión en comparación con las osteotomías posteriores. Aquí tenemos un caso de un masculino de 29 años, lombociática izquierda, EVA 8-9-10, en la cual vemos que tiene su discopatía, su enfermedad degenerativa discal acompañado con una hernia, tiene su pinzamiento anterior del disco, se realiza lo que es una vía anterior, estanolon, y vemos cómo se recupera esa altura, cómo va recuperando progresivamente lo que viene siendo la lordosis. Tenemos este caso de 29 años, igual, lumbociática, 3 años de evolución, vemos lo que viene siendo su columna completamente rectificada, tanto por los colapsos discales, tanto como por el dolor, y vemos que al final de cuentas tiene una discopatía en L4, L5, los cuales se resuelven con vía anterior, y vemos igual como progresivamente el paciente va recuperando esa lordosis y va teniendo su fusión, y obviamente cómo recupera su SBA. Aquí tenemos un masculino de 34 años, muy parecido, 3 discos dañados, degenerados, con protrusiones, hernias de discos, SBA positivo hacia la derecha, el cual se resuelve con 3 niveles de vía anterior. Vemos cómo se recupera esa lordosis, cómo se recupera la altura discal, cómo se recupera la altura foraminal y cómo se recupera lo que viene siendo la alineación. ¿Cuáles son las conclusiones? Que no solo debemos de tomar en cuenta los síntomas radiculares para determinar la cirugía, el dolor axial asociado a la alteración del disco y el balance sagital deben tenerse muy en cuenta, que realmente existe una descompresión indirecta, no hay mayor manipulación intracraneal, y que al final de cuentas se logra una restauración de la lordosis y una corrección del equilibrio sagital. Y muy importante, se bloquea el proceso degenerativo ya de ese disco o ya de ese segmento. Al final, creo que la técnica de la vía anterior para enfermedad de disco o patología degenerativa lumbar es una muy buena opción y la cual debemos de tener en cuenta para poder ofrecerla a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y al Dr. Adrián García por su atenta invitación. Esta tarde estaré compartiendo con ustedes indicaciones actuales y alcances a futuro de la cirugía endoscópica espinal. Este es mi conflicto de interés. La cirugía endoscópica de columna no es un procedimiento específico, es en realidad una plataforma que facilita una visualización óptima con máxima conservación de tejido sano. Considerada a su vez una técnica de ultra mínima invasión. Y podemos ver en esta gráfica cómo los diámetros de las diferentes herramientas que en la actualidad tenemos
disponibles para tratar a la columna, la cirugía endoscópica con un solo portal, pues el diámetro es considerable menos. El que más se le acerca es la cirugía biportal y definitivamente hay una gran diferencia en diámetros con la microendoscopía o la cirugía tubular. En cuanto a la historia de la endoscopía de columna, en realidad le ha llevado más de 50 años llegar al punto en donde nos encontramos en este momento, y podemos distinguir 4 generaciones durante el desarrollo de la cirugía endoscópica espinal. La primera, que se da a finales de los 90, en donde se desarrolla el sistema YES, que es debido al autor que la genera, que es Young Endoscopic Spine System. Es una disectomía percutánea endoscópica, disectomía transforaminal endoscópica y disectomía interlaminar uni y bilateral. Son en realidad los sucesos importantes que sucedieron durante la primera y la segunda generación en la línea histórica de la endoscopía de columna. Durante la tercera y la cuarta generación, que se da a partir del final de la segunda generación hasta el 2008, y la cuarta generación, que se da a finales del 2008 hasta la actualidad y que continúa desarrollándose, estas 2 generaciones están caracterizadas por el tratamiento, por la inclusión del tratamiento de la estenosis con o sin inestabilidad, que se ve favorecida por la cirugía de descompresión endoscópica, la foraminotomía endoscópica y la fusión intersomática asistida por endoscopía. Como podemos ver entonces, durante la segunda generación, uno de los grandes avances que nos permiten hoy en la actualidad dar solución a la patología estenótica de la columna lumbar es el abordaje interlaminal uni y el biportal, en donde se hicieron considerables avances a través de la posibilidad de irnos over the top a partir del 2017, que es en realidad en cuando se empiezan a desarrollar muchos artículos demostrando su eficiencia, su efectividad. He seleccionado para ustedes el día de hoy un grupo de artículos para poder dar un poco de justificación a lo que hoy en día se hace a través de las técnicas o de varias técnicas endoscópicas. Como por ejemplo, un estudio comparativo de cirugía endoscópica contra la técnica micro y con la técnica tubular, en donde se estudian prácticamente 2.600 pacientes y se observó mayor sangrado en la micro y en la tubular, más días de estancia intrahospitalaria, mayor tiempo en retorno a actividades laborales y mayor dolor posoperatorio en espalda y pierna. Importante a reconocer que tanto la CPK y la proteína C reactiva al primer día del posoperado fue mayor con las técnicas microendoscópicas y con la técnica tubular. La radioexposición al paciente, otra situación que nos preocupa, 151 pacientes, un solo cirujano, 2 grupos. La exposición en los niveles L4 y niveles superiores fue de 38.4 segundos, 1.5 milisieverts. L5S1 a 54.6 segundos con 2.1 milisieverts. No hubo exposición a dosis elevadas de radiación durante la cirugía. La desventaja que el cirujano y paciente sí presentaron exposición elevada durante la curva de aprendizaje. Sin embargo, esto se dio durante los primeros 50 casos y la exposición se redujo de manera considerable 3.5 veces después de los primeros 100 casos. Disectomía transforaminal endoscópica para hernia de disco recurrente, 260 pacientes, un estudio prospectivo de cohortes, 2 años de seguimiento. 4.2% únicamente de resultados no satisfactorios, 86% de resultados excelentes, 3.8 complicaciones, 3 pacientes con radiculitis residual y 7 hernias recurrentes menos de 3 meses. Fusión intersomática lumbar sin anestesia general, 100 pacientes, 1 año de seguimiento, un estudio retrospectivo del 2014 al 2017, un TILIF endoscópico,
Se realizaron 84 procedimientos a un nivel, 16 procedimientos 2 niveles. Se reportan 4 complicaciones, 3 durante los primeros 50 casos y 1 después de esos 50 casos. Las complicaciones fueron 2 migraciones de cajas, un caso de osteomielitis, una fractura de plataforma, y el tiempo de cirugía oscilaba entre los 84 minutos más o menos 21 minutos. Un promedio de días de estancia intrahospitalaria de 1.4 más o menos 1. Beneficios clínicos demostrados en cirugía endoscópica en el paciente obeso. Se estudiaron 82 pacientes con índice de masa corporal mayor de 30. Se dividieron en 3 clases, aquellos que se encontraban de 30 a 34.9, los que tenían 35 a 39.9 y los que eran mayor de 40 índice de masa corporal. Y se llevó el control durante un año. Se juntaron prácticamente 70% de clase 1, 66% clase 2 y 43% clase 3. En todos hubo un EVA que logró disminuirse de 2.6, entre 2.6 y 3.2. No se reportaron infecciones y reherniaciones únicamente del 7.5 al 12.5%, que es lo mismo en la literatura general. ¿Dónde estamos en cuanto a indicaciones? Pues para el segmento lumbar actualmente la cirugía endoscópica puede resolver la hernia de disco, la estenosis, la espondilolistesis, quistes facetarios, enfermedades de segmento adyacente y definitivamente la fusión asistida. Para el segmento cervical tenemos disectomía y foraminotomía posterior, laminoforaminotomía cervical posterior, disectomía anterior y fusión anterior. Y para el segmento torácico tenemos casos de infección, laminotomía y también disectomías. ¿Qué es lo que ya sabemos de la endoscopía espinal? Bueno, las indicaciones han incrementado, ha mejorado la calidad de la óptica y sistemas de navegación, los procedimientos conservadores de músculos y definitivamente se pueden hacer a través de menor resección ósea, menor sangrado, menor dolor postoperatorio, menor riesgo de infección, pronta recuperación. En la actualidad, 70% de los cirujanos que hacen cirugía de endoscópica de columna son asiáticos y el 30%, donde estamos incluidos nosotros, son cirujanos de otras regiones fuera de Asia. ¿Hacia dónde vamos? A la tecnología integrada. El uso de la robótica en la asistencia quirúrgica definitivamente ya es una realidad. El uso de la robótica para la asistencia visual y quirúrgica. Este es un microscopio que se puede ajustar vía remota. La impresión de implantes 3D a la medida para una mejor osteointegración. La realidad aumentada como asistencia visual durante el procedimiento quirúrgico para mejorar la seguridad del procedimiento y más recientemente la navegación electromagnética. ¿Cómo visualizamos que esto pudiera llegar a suceder? Bueno, la integración a distancia de todos los pormenores de la cirugía y la planeación se puede hacer vía remota con una programación previa para que al final de la sesión, tanto médico como paciente puedan haber pasado y haber recorrido todos esos puntos que son esenciales y definitivamente que requieren de un sustento médico legal en el expediente electrónico para la realización de la cirugía. De esta manera, el cirujano puede hacer su planeación, transmitir esa información a sistemas más robustos que puedan requerir asistencia durante la cirugía a través de herramientas de navegación, como ya vimos, robótica durante la asistencia quirúrgica y robótica durante la asistencia visual. Este es una de las visiones de uno de muchos autores que se tienen sobre un futuro muy próximo de la cirugía de columna. Y bueno, en realidad se pretende una reducción dramática en la exposición a radiación, un plan quirúrgico individualizado y un incremento en la precisión y seguridad durante la descompresión, instrumentación y reducción en tiempo quirúrgico. Quiero presentarles un caso clínico. Es un masculino de 42 años de edad, una lumbalgia crónica, agudización de 1 mes, con irradiación de dolor a miembro pélvico hasta el primer ortejo. En él hicimos una cirugía con un abordaje interlaminar
Ahí ustedes están viendo las imágenes preoperatorias. La colocación de la aguja, que es algo común y estandarizado para todos los procedimientos quirúrgicos. Aquí nosotros estamos trabajando sobre el borde superior de la lámina de S1. Y no es necesario quitar todo el ligamento amarillo, únicamente hacemos un pequeño desprendimiento a través de elevar el ligamento amarillo y de esta manera exponer una pequeña ventana para de esta forma extraer la hernia de disco, que tiene una alta migración caudal. Ahí vemos ya parte de la hernia, parte del ligamento resecado, y no queda más que ampliar esa zona de ventana para extraer la hernia. Voy a adelantar un poquito el video para que no tomar mucho del tiempo de la plática. Aquí vemos ya la hernia y la extracción del primer fragmento. Es bien importante recalcar que durante la extracción de un fragmento, sobre todo en la endoscopía uniportal, se genera una presión negativa y esa succión puede traerse consigo las raíces nerviosas o el sacudural. Por eso es bien importante que la presión hidrostática se iguale para que el fragmento se pueda extraer prácticamente sin ningún problema. Aquí estamos extrayendo uno de los fragmentos más grandes de esta hernia y es en el tiempo real en que se realiza esta extracción. Voy a adelantar otro poquito. Aquí traigo el fragmento conmigo. Y lo estamos retirando con toda tranquilidad. Finalmente este es el total del disco que sacamos y comparto las imágenes postoperatorias. Sin embargo, importante señalar, la cirugía endoscópica espinal continúa desarrollándose y estas son algunas de las aportaciones que hemos hecho a textos importantes en la materia de cirugía mínima invasiva y cirugía endoscópica, participando con algunos capítulos. En el que más hemos contribuido es Endoscopic Spine Surgery, en donde uno de los autores principales es mi maestro, Dr. Gon Choi, y en donde participa también el conocido Dr. Richard Fessler, el Dr. Daniel Kim, que está acá en Houston. Y bueno, a partir del 2015 he participado en diferentes módulos de educación médica continua, y en la actualidad hemos preparado más de 250 cirujanos a nivel internacional. Definitivamente los principales países es México y Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. A todos, muy buena noche. Espero que esta sesión haya sido tan productiva como ustedes la deseaban y quizá la esperaban. Yo no tengo más que felicitar y agradecer a todos los ponentes. Han sido ponencias muy brillantes, han estado a la altura de lo que se esperaba y sobre todo en el tiempo de respuesta que lo hicieron. Hay varias preguntas que voy a tratar de ir leyendo de varios de los participantes que estuvieron aquí con nosotros. Mi primera pregunta se la quisiera hacer al doctor Herrera. La pregunta dice, ¿sirve el ozono? ¿Usted qué diría, doctor Herrera? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Mire, lo que es el aspecto de evidencia que se presenta hoy por hoy, pues no hay algo en específico que el ozono sea muy trascendental para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Hay mucha gente que se dedica a la colocación del ozono en lo que es la patología del disco intervertebral
sí ha dado buenos resultados, pero solamente son reportes de casos, solamente va de acuerdo a lo que es el uso de cada persona en distintos lugares que se está dando. Entonces yo creo que más bien es de una forma individualizada, de una forma colectiva y con alta trascendencia para un nivel de evidencia altamente de un alto peso, pues no hay nada por escrito. Entonces, pues yo no podría decir donde se trabaja hoy, es un hospital de concentración, pues no se lleva a cabo este tipo de procedimientos, entonces no podría decir que recomendarlo. Si esa es la pregunta, no podría recomendarlo. Digo, ya es cuestión ahí de ver, de adaptarse a la persona, a las personas que se dedican a la colocación de este tipo de métodos, pero bueno, bibliográficamente no puedo dar la recomendación y también de forma profesional tampoco lo puedo dar. De acuerdo, muchas gracias. Hay una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Estrada. Dice, hace varios años se tiene una controversia del uso o no de las fajas lumbares en actividades de carga. ¿Es recomendable su uso en este tipo de cargas? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor García? Muchas gracias por la invitación también al colegio, por la invitación a dar esta plática. Creo que ya tenemos la gran mayoría de nosotros amplia experiencia en cuanto al manejo de la lumbalgia. Y hay que ser específico en cuanto al manejo de conservador y parcial. ¿Recomendable para realizar alguna actividad de carga? Sí, solamente para ello, pero no como tratamiento, ni como manejo y seguimiento de una patología de columna, ya que pues sabemos que va a terminar debilitando los músculos, tanto abdominales como lumbares. Por ello es que no debería ser recomendable. De acuerdo, muchas gracias. Hay el trabajo que más polémica por el momento ha levantado y que hay más preguntas es hacia Querétaro, es hacia Pepe. Esta pregunta va directamente hasta José. Dice, ¿existe variabilidad en el área laboral entre el periodo postindustrial y en la era de la modernidad digital? ¿Qué pasa también con la incidencia de discopatías en los deportes entre una y las otras etapas de la sociedad vistas a través del tiempo? Alcocer, ¿tendrías algún comentario con relación a esta pregunta? No me queda muy claro la pregunta en cuestión del área laboral y área postindustrial y área de la modernidad digital. Me imagino que se refiere a la solicitación del disco antes de que trabajábamos un poquito más y en la hora nos dedicamos un poquito más a las reuniones por Zoom, a las conferencias en Zoom, a actividades un poco más digitales y que antes éramos más demandados físicamente, por ponerlo de alguna forma. Pues yo creo que sí, obviamente, y eso lo vemos, yo creo que más que por las eras en la cuestión laboral, vemos pacientes que trabajan físicamente con el cuerpo, o sea, hablo, por ejemplo, hemos visto pacientes pues, de la construcción, obreros que cargan un poco más peso que a una persona que está más en el escritorio. Obviamente, pues la incidencia de las lesiones de disco pues, son mayores. Obviamente, pues ahí el sobrepeso, no somos quien para decirlo, ¿va? Pero sí el sobrepeso, el no hacer actividades deportivas, pues también es otra incidencia como tal. Y por ahí un poquito vi creo, algo de las cosas deportivas, ¿no? De las etapas deportivas, de la gente del deporte. Pues obviamente vemos gentes ahora que está de moda, los Ironman. Yo creo que todos hemos tenido pacientes muy sanos, quizás del corazón, pero con muchas lesiones musculoesqueléticas con un exceso de ejercicio. Entonces, tanto por sobreentrenamiento como por actividad física,
quizás también un poquito aquí tomo la palabra en la cuestión de modernidad. Yo creo que hemos visto pacientes que hacen entrenamiento funcional a través de videos, ahora con la pandemia, para no salir y Sanity y todo eso, pues se lastiman, gente que no lleva un control con un entrenador y por nada más ponerse el ejercicio. Creo que también ahí es algo que tan mal es no hacer ejercicio como hacerlo pues no guiado, ¿no? No sé si esto pueda contestar la pregunta de José G. de Jesús Ibarra Luna. De acuerdo. Vega, te tocó la rifa del tigre, discúlpame. Dice, buena noche. ¿Cómo calcula el balance global, lordosis ideal, lordosis segmentaria, si las cajas de Alif son hiperlordóticas diseñadas para segmento bajo y no alto como L3? Buenas noches. La planeación prequirúrgica es muy importante y pues bueno, me baso de acuerdo a los parámetros espinopélvicos que están descritos en la literatura, ¿no? De la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, la lordosis lumbar. Y la verdad es de que las cajas lumbares de Alif generalmente vienen con varios grados de angulación, vienen desde 2, 6, 12 grados y algunas casas comerciales incluso traen hasta de 18 grados. Entonces, cuando son segmentos altos, generalmente se ponen cajas de 2 grados, máximo 6 grados. Y abajo, en L4, L5 o L5C1, sí trato de poner cajas que vayan de 12 grados o un poquito más. Pero prácticamente esa es la respuesta. En segmentos altos, cajas de 2 grados de angulación, 6 grados, todo dependiendo cuánta lordosis es lo que quieres recuperar con el paciente, ¿no? Perfecto, gracias. Esta iría prácticamente dedicada a Alfonso García. La observación dice, felicidades a los ponentes. Dice, ¿por qué seguir fusionando en hernias de disco? Y a Alfonso, costo en dólares de cirugía endoscópica over the top, un nivel. Los costos son muy variables, no depende nada más de la cirugía. Hace un momento, tras de las cámaras, platicaba con el doctor Adrián. La cirugía endoscópica de columna es un conjunto de herramientas que viene a sumar a las técnicas actuales, no viene necesariamente a sustituir. Entonces, el paciente sigue requiriendo, sigue teniendo las mismas indicaciones y los mismos requerimientos u objetivos quirúrgicos a cumplir con cirugía abierta, cirugía microscópica y cirugía endoscópica. Los costos van a ser muy relativos con base a el set o instrumental de endoscopía que utilicemos de manera comercial y también dependiente de si va a requerir una fusión adicional o no la va a requerir. ¿Por qué se requiere menos fusión con la cirugía endoscópica? Simple y sencillamente porque a través de la endoscopía no inestabilizamos. Entonces, si el paciente ya estaba estable, permanece estable. Y si uno de los componentes sintomáticos o generadores de dolor o generadores de todo el cuadro clínico no es la inestabilidad, entonces no va a ser necesario una fusión a través de la cirugía endoscópica. La otra pregunta, ¿cuál era? No, está bien con esa, porque perfecto. La otra era para el COSET, pero bien. Quisiera retomar un poquito las preguntas que tenemos, porque tenemos varias. Aquí, perdón que lo diga, pero yo creo que el comité organizador es quien nos va a decidir cuándo nos detenemos, porque hay varias preguntas, y aquí como Vicente Fernández, mientras más preguntas, seguimos contestando, salvo que nos digan alguna otra cosa. Cuando nos saquen del aire, hasta ahí llegamos. Pero por lo pronto, mientras no hay alguna otra observación más, dice... Disco negro, ¿siempre causa sintomatología dolorosa? Me gustaría conocer el punto de vista del doctor Herrera. Doctor, sí, mire, como estuve viendo las bibliografías respecto al origen de todo lo que se ha estado comentando esta noche, el disco negro, pues, puede haber dolor o no puede haber dolor. Por ahí el doctor
Guillermo García Félix, estoy viendo en el chat que porque cómo podemos explicar eso, que muchos pacientes tienen un deslizamiento, un grado de afección 2-3, ya sea Firman o ya sea por Modic, cómo es que muchos pacientes toleran eso y muchos otros no. Como había comentado, lo que es la fisiopatología de este tipo de procedimientos va a depender cuál es el grado de la cascada que se va presentando. También el doctor Estrada tocó ese punto, en donde muchos pacientes son tolerantes a lo que es la cascada proinflamatoria y por consecuencia mecánica que se va presentando. Entonces es relativo. Esa pregunta es muy buena, la verdad es que es buena porque ya depende cada persona, si nos vamos a tomar resonancias magnéticas a personal que se encuentra trabajando en una central de abastos, vamos a encontrar que son pacientes jóvenes, relativamente de 30 años, y ya van a tener deterioro discal y no necesariamente van a tener dolor. Entonces, y no necesariamente van a tener que ser operables o no. Yo creo que aquí, como comentario, es que influyen muchos factores genéticos, moleculares, que todavía estamos ya viendo lo que es el origen de esto. Todavía hoy por hoy se tiene muy poco avance o conocimiento y por lo tanto reconocimiento de este tipo de situaciones. Yo creo que aquí nos enfocamos mucho en lo que es el aspecto técnico, implantes, métodos de técnicas, pero existe otro gran rubro que todavía no se toca, que es el aspecto genético, ¿no? ¿Por qué no nos tienen, ya sea factores hereditarios, ya sea por raza, porque en este caso, porque la raza negra tiene incluso mayor predisposición a sobrecargas, a una diferencia caucásica? Digo, ya ahí son cuestiones mucho más detalladas, mucho más complejas, que bueno, espero yo que algún día se llegue a esa situación en donde no se requieran tratamientos quirúrgicos, sino simplemente se toque el aspecto de origen, en donde se detecta a través de un escrutinio, como hoy tenemos el escrutinio para hipotiroidismo congénito, no sé, se llega a un trastorno, a un trastorno osteomuscular que a futuro se va a predecir. Bueno, se hará una precaución en ese sentido desde las edades tempranas. Eso es lo que se podría llevar a cabo. Y bueno, respondiendo a esa pregunta, pues no siempre va a causar dolor, aunque sea un disco negro. Gracias. Hay muchas preguntas para endoscopía. Voy a tratar de centrarlas ahorita 3 en una. Espero poder hacerlo. Y la primera pregunta es, ¿cuántas cirugías endoscópicas ha realizado? Híjole, bueno, tiene más de 10 años haciendo travesuras, así que nos dirá que quizá algunas. Pero dice, ¿qué porcentaje de cirugías endoscópicas se convierten a cirugía abierta y por qué? Y otra que es un poco más técnica, ¿cómo hacen para equilibrar la presión osmótica al retirar el primer fragmento de disco por endoscopía? Le cedo la palabra al doctor Alfonso García. Muchas gracias. ¿Cuántas de las cirugías endoscópicas se convierten en abiertas? En ese punto me gusta hablar nada más de la experiencia personal. Sí conozco de cirujanos que han pasado a través de la curva de aprendizaje por convertir cirugía endoscópica en abierta. Definitivamente eso es muy válido. En lo personal, no he convertido yo de manera individual una cirugía endoscópica en cirugía abierta. Sin embargo, esto me ha llevado a más de un procedimiento más prolongado de lo habitual. Digamos, en ocasiones he tenido procedimientos que tenía programados habitualmente para 1 hora y media y me he llevado hasta 3 horas y media, sin incrementar el riesgo por el tiempo quirúrgico. Entonces, es muy válido hacerlo, sí es válido, no tiene nada no demerita al cirujano que lo haga, definitivamente no es visto como algo negativo, definitivamente no. Pienso que es una curva muy individual de aprendizaje. Yo me he dado la tarea de ir creciendo junto con el reto que los mismos pacientes me van presentando, y si sé que lo puedo realizar vía endoscópica, lo hago de esta forma. Si sé que lo tengo que hacer abierta, entonces ni siquiera lo intento vía endoscópica. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo haces con la presión? La presión. Es en realidad la presión hidrostática. Hay que asegurarse que haya flujo a través del endoscopio de un solo puerto. Es importante distinguir entre 2 tipos de endoscopía, la biportal y la uniportal. La uniportal, debido a
como su nombre lo dice, nada más hay un solo puerto de trabajo. El endoscopio tiene 2 canales de irrigación y está constantemente entrando agua y está saliendo a través también de uno de los orificios endoscópicos del endoscopio diseñado para este motivo. Entonces, lo que hace uno es tomar el fragmento y va traccionando. Hay que permitir que siga fluyendo agua. Entonces, mientras esté saliendo agua, yo estoy asegurándome que no estoy haciendo succión y no estoy generando presión negativa. Además que el fragmento solito, la misma presión del agua, me va empujando el fragmento hacia afuera sin necesidad de tirar fuerte de él. Si yo estoy batallando para tirar fuerte del fragmento del disco, son 2 posibilidades. Puede ser que el fragmento no quepa a través del canal de trabajo. Hay que estar uno bien consciente del diámetro de canal de trabajo que uno está utilizando. Hay 2 principales diámetros de los que tenemos que tener en cuenta. Uno que es de 3.7 milímetros y más recientemente uno de 4.7 milímetros, que es el endoscopio que tiene menor diámetro externo, que son 8 milímetros, por mayor diámetro de canal de trabajo, que es 4.7 milímetros. Y está otro endoscopio, que es el Delta, que yo en realidad casi no lo utilizo porque a mí, aunque no lo crean, se me hace demasiado grande, pero mide 12 milímetros la cánula exterior y el endoscopio mide 10 milímetros, con un canal de trabajo de 6 milímetros, cual es un canal de trabajo bastante amplio y que, bueno, caben fragmentos de disco bastante grandes. Yo lo que hago de forma personal cuando el fragmento es muy grande y es como el que vieron en el video del caso clínico que compartí con ustedes, saco el endoscopio a través de la cánula. Entonces estamos hablando de que es un fragmento que está húmedo y que por su consistencia cabe perfectamente bien por el interior de una cánula de 8 milímetros, que es bastante grande. No sé si con eso se contesta. No, sí, perfecto, muchas gracias. La última pregunta, por el momento, ya que son varias, todas muy, muy interesantes, va a ser para el doctor Alcocer. Dice, la decisión de realizar la ligamentopexia dinámica o rígida depende de alguna condición particular del paciente o en mucho es la experiencia del cirujano. Yo creo que es más no es la experiencia de uno, es la indicación para hacer la estabilización dinámica. El paciente, como vimos, bueno, como el objetivo de la plática es preservar la estabilización del segmento móvil y evitar, ya sea en una hernia, una recidiva o en un canal lumbar estrecho, que haya más hipertrofia y que esto genere adherencias y que esto creo que el objetivo es no reintervenir al paciente. Entonces, quizás sí vuelve un poco caro el procedimiento porque es poner un implante, pero esto nos hace un poquito prevenir una segunda cirugía que independientemente del costo, si es institucional o privado, pues siempre reoperar un paciente pues va a ser algo que se trata de evitar. Y técnicamente, pues la verdad es que no veo una complejidad en la técnica para hacer una ligamentoplastia. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Es difícil cerrar este módulo porque disco es complejo, es difícil, tienen ponentes muy buenos que cada quien tiene su propia experiencia. Es difícil tratar de hacer un consenso, pero tratamos de ofrecerles lo mejor que tenemos en estos momentos con un amplio abanico de opciones. La última observación es simplemente, ¿cuándo es la próxima reunión o la próxima sesión? Hay sesiones por parte del colegio que son pie, hombro, son frecuentes. Obviamente en el colegio les van a dar la calendarización, pero hablando de columna, vamos a tratar de estar sesionando los últimos viernes de cada mes. Con tiempo les harán llegar la invitación para las sesiones que tendremos. Por el momento, de mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo, gracias a estos excelentes profesores que tuve el día de hoy y a todos que tengan una muy bonita noche. Hasta luego. Buenas noches nuevamente. Esta vez queremos agradecer a todos ustedes que hayan participado en esta quinta sesión que hemos tenido y que ha sido, la verdad, impresionante con los participantes. El doctor Adrián García Suárez hizo una gran
manejo de toda la información. Y todos ustedes, el doctor Jesús Manuel Herrera León, el doctor José Luis Estrada Pérez, José Luis Alcocer Manríquez, Eduardo Vega Pérez y el doctor Alfonso García Chávez, todos ellos nos dieron un ejemplo del manejo de la cirugía de columna de primer nivel. Agradecemos y queremos recordar por parte del colegio que la 6ª sesión se llevará a cabo en el Colegio de Querétaro. Se llevará a cabo en el Colegio de Querétaro porque estamos nuevamente tratando de participar con los colegios que están fuera de la Ciudad de México. Muchas gracias a nombre del doctor Guillermo García Pinto y que tengan todos muy buenas noches.